Al celebrar el éxito de su empresa, mi esposo presentó a su amante embarazada como su verdadero futuro. No sabía que mi padre, el inversor principal, estaba a punto de activar la cláusula de traición. El murmullo de 100 conversaciones se entrelazaba con el suave tintineo de las copas de champán, creando una sinfonía de éxito que llenaba cada rincón del salón principal del Hotel Four Seasons en la Ciudad de México. El aire olía a lilas frescas y a dinero antiguo. Las luces, cálidas y doradas, se reflejaban en los acabados de mármol y en las joyas de los invitados, hombres y mujeres que representaban la cúspide del poder en el mundo de la construcción y los bienes raíces. Era la gala del 5º aniversario de Vargas Innovaciones, la empresa que mi esposo, Ramiro, y yo habíamos construido desde los cimientos. O, para ser más precisos, la que yo había diseñado y él había vendido al mundo con una sonrisa encantadora. Yo, Liana Castillo, observaba todo desde una discreta esquina, junto a mi padre, don Fidel Castillo. A mis 32 años, había aprendido a preferir la sombra, a encontrar una extraña comodidad en ser la arquitecta invisible detrás del hombre del momento. Llevaba un vestido de seda color esmeralda, elegante pero sobrio, diseñado para no robarle el protagonismo a la estrella de la noche. Mi padre, un titán de 60 años forjado en 1000 batallas empresariales, con el cabello plateado y unos ojos que parecían ver a través de las fachadas más elaboradas, posó una mano tranquilizadora en mi hombro. «¿Orgullosa, mi vida?», susurró, su voz un ancla en medio del torbellino social. Asentí, forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Lo estoy, papá. Hemos llegado muy lejos». «Tú has llegado lejos», corrigió él en voz baja, con una mirada que atravesaba todas las pretensiones. Él solo ha sabido cómo ponerle su nombre. «Nunca lo olvides». Apretó mi hombro con una fuerza que era a la vez una advertencia y un recordatorio de mi propio valor. En ese instante, las luces del salón disminuyeron y un único reflector se posó sobre el escenario. Allí estaba él. Ramiro Vargas. A sus 35 años, era la imagen misma del éxito, traje a la medida de un diseñador italiano, sonrisa de $1 millón y una confianza que irradiaba hasta la última fila. Se acercó al podio y el silencio se apoderó de la sala, un silencio expectante y admirado. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz resonando con una calidez ensayada, magnética. Hace 5 años, muchos en esta sala me veían como un soñador, un joven con más ambición que capital. Hizo una pausa, permitiendo que una risa cómplice recorriera la audiencia. Y no se equivocaban del todo. «Pero aquí estamos». Observé cómo se movía, cada gesto calculado para cautivar. Hablaba de su visión, de las noches en vela, de los riesgos que él había tomado. Contó una anécdota sobre cómo se le ocurrió la idea para nuestro primer gran proyecto, una historia que yo conocía muy bien porque era mi historia. Era la noche en que le expliqué mi concepto de arquitectura emocional, cómo los espacios debían evocar sentimientos. Él lo reempaquetó como una epifanía que tuvo mientras miraba un atardecer. Mientras lo escuchaba tejer su mitología personal, no pude evitar sentir esa punzada familiar, una mezcla de orgullo por el éxito de nuestro proyecto y la amargura de mi propia invisibilidad. Yo fui quien pasó esas noches en vela, dibujando los planos que todos elogiaban, resolviendo los problemas estructurales que amenazaban con derrumbarlo todo. Él era el rostro, yo era los cimientos que nadie veía. Mi padre debió notar la tensión en mi postura, porque su mano apretó mi hombro con más fuerza. «Respira», me murmuró. «Solo es un discurso». Ramiro continuó, su voz subiendo de tono, llegando al crescendo de su actuación. «Construimos rascacielos que tocan el cielo, creamos comunidades donde antes solo había tierra baldía. Vargas Innovaciones, es más que una empresa, es un legado». Un aplauso atronador llenó el salón. Ramiro levantó las manos, bañándose en la adulación como si fuera el mismo sol. Mi corazón latía con un ritmo extraño, un presentimiento oscuro. Algo en su tono, en su mirada, se sentía diferente esta noche. Había un brillo febril en sus ojos, una arrogancia que rozaba lo imprudente, como un hombre que está a punto de saltar de un acantilado solo para demostrar que puede volar. Cuando los aplausos amainaron, hizo un gesto con la mano, pidiendo silencio de nuevo.
Pero, como todos ustedes saben, el éxito empresarial no es nada, es un cascarón vacío, si no tienes un futuro por el cual luchar. Un verdadero propósito. Hizo otra de sus pausas dramáticas, un truco que yo misma le había enseñado para mantener la atención del público. Y esta noche, en este momento tan especial, quiero presentarles a todos, mi verdadero futuro. Su mirada barrió el salón, pasando deliberadamente por encima de mí como si yo fuera un fantasma, un mueble más en la decoración. Se detuvo en una mesa cerca del frente. Sentí un nudo helado formarse en mi estómago, tan frío y duro como una piedra de río. Conocía esa mirada. Era la misma que había tenido cuando me propuso matrimonio, una mezcla de devoción y posesión. Pero esta vez, no era para mí. La tensión en la sala se volvió casi insoportable. Los murmullos cesaron. Las copas se detuvieron a medio camino de los labios. Todos los ojos seguían la dirección de la mirada de Ramiro. Mi padre se enderezó a mi lado, su cuerpo repentinamente rígido como el acero de una viga. La sonrisa de cortesía se había borrado de su rostro, reemplazada por una máscara de fría observación. El reflector siguió la indicación de Ramiro, abandonando el escenario y viajando lentamente sobre las cabezas de los invitados. Mi respiración se atoró en mi garganta. Sabía lo que venía. No sabía cómo, ni por qué ahora, pero una certeza primitiva, un instinto de supervivencia, me gritaba que el mundo que había construido con tanto cuidado, el imperio que llevaba mi sudor y mi alma en cada ladrillo, estaba a punto de hacerse añicos. Y todo el mundo, toda la élite de la ciudad, estaría en primera fila para verlo. Mientras el haz de luz se deslizaba por el salón como el ojo de un francotirador buscando su objetivo, mi mente se desconectó del presente. El zumbido de la multitud se desvaneció y fui arrastrada hacia atrás en el tiempo, a un recorrido privado y doloroso por el museo de mi matrimonio, una colección de momentos clave que, vistos ahora, eran las grietas estructurales que anunciaban el inminente derrumbe. La primera exhibición, la pieza central de la colección, la llamaba la primera piedra. Fue el día de nuestra boda, hace exactamente 5 años y 3 meses. Recuerdo el sol brillante en los jardines de la hacienda de mi padre en Cuernavaca, el olor a bugambillas y tierra mojada. Yo flotaba en mi vestido blanco, convencida de que estaba viviendo el primer día de un amor eterno. Ramiro, con su traje impecable, parecía un príncipe sacado de un cuento de hadas. Después de la ceremonia, mi padre, en lugar de unirse a la fiesta, nos llevó a su estudio. La habitación olía a cuero y a puros viejos, el santuario donde se tomaban las decisiones que movían industrias. Sobre su escritorio de caoba maciza, no había un regalo de bodas tradicional, sino 2 documentos, un cheque de caja por 50 millones de pesos y un contrato de inversión de varias páginas, denso y lleno de jerga legal. No invierto en tu empresa, Ramiro, dijo mi padre, su voz grave y sin adornos mientras le tendía los documentos. Sus ojos no miraban a Ramiro, sino a mí. Invierto en la felicidad de mi hija. Te estoy entregando mis 2 tesoros, mi única hija y los recursos para que construyas un futuro para ella. Cuídalos. Ramiro tomó los papeles con manos que temblaban ligeramente. Vi cómo sus ojos pasaban rápidamente por encima de las cláusulas, deteniéndose en una en particular, la 14b. Frunció el ceño. ¿Cláusula de reputación? Don Fidel, esto es un poco extremo, ¿no cree? Mi padre ni siquiera parpadeó. En los negocios, como en la vida, uno debe prepararse para los terremotos, Ramiro. Considera esa cláusula mi seguro contra incendios. Firma, o rompemos el cheque. Ramiro tragó saliva y firmó. Luego, se volvió hacia mí, su rostro transformado de nuevo en una máscara de devoción. Se lo juro, don Fidel. Los protegeré con mi vida. Me tomó las manos y me miró con una intensidad que me hizo creer que el mundo entero nos pertenecía. Construiremos un imperio juntos, Liana. Nuestro imperio. Creí cada palabra. Creí en su ambición como si fuera la mía. No me di cuenta de que en su mente, la palabra, nuestro, tenía una fecha de caducidad y que acababa de firmar su propia sentencia. El pasillo del museo mental me llevó a la siguiente sala,
a la exhibición titulada El legado robado. El proyecto que nos catapultó de ser una pequeña constructora a una firma reconocida a nivel nacional, el complejo residencial Corazón Verde. No era solo un proyecto, era mi alma convertida en concreto y cristal. Era la adaptación de mi tesis universitaria, un concepto revolucionario de arquitectura sustentable que integraba espacios verdes verticales y sistemas de recolección de agua pluvial. Pasé 2 años, antes incluso de que Vargas Innovaciones existiera formalmente, perfeccionando cada detalle, cada plano, cada cálculo, en el pequeño estudio de mi apartamento. Recuerdo la noche antes de la gran presentación a los inversores. La oficina olía a café rancio y a cartón de las maquetas. Yo estaba exhausta, con ojeras, pero con el corazón latiendo de euforia creativa. Había encontrado la solución a un problema de cimentación que nos tenía atascados. Ramiro me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro y mirando los planos extendidos. «Eres brillante, mi amor», susurró en mi oído. Su aliento era cálido. «Pero eres demasiado técnica. Hablas de cargas y de resistencia de materiales. Ellos quieren escuchar sueños, legados. Déjame presentarlo a mí. Yo sé cómo vender la emoción, la historia. Tú eres el cerebro, yo soy la voz. Somos el equipo perfecto». Y le creí. Estaba tan enamorada de la idea de ser un equipo perfecto, que le cedí mi voz. Al día siguiente, me senté en la segunda fila de la sala de juntas, un nudo de nervios y expectación en el estómago, mientras Ramiro deslumbraba a un grupo de hombres de negocios de rostro adusto. Habló de Corazón Verde, como si hubiera brotado de su mente una noche de insomnio. Se me ocurrió que no solo debemos construir casas, debemos construir ecosistemas, dijo con una pasión arrebatadora. No mencionó mi nombre ni una sola vez. Ni como inspiración, ni como colaboradora, ni como la autora intelectual. Cuando los inversores, visiblemente impresionados, aplaudieron de pie, él se giró y me guiñó un ojo, una señal de nuestra supuesta complicidad. Yo aplaudí también, el sonido hueco en mis oídos, sofocando el sabor amargo de la omisión. Me dije a mí misma que era por el bien común, que su éxito era mi éxito. Qué ingenua fui al no ver que no era un equipo, era una absorción. Él no era mi voz, estaba silenciando la mía para amplificar la suya. La última exhibición del recorrido era más reciente, más dolorosa. La llamé la grieta visible. Fue en mi cumpleaños número 30. Ramiro había prometido una cena romántica, solo los dos, en nuestro restaurante favorito. Desapareció todo el día. Junta de último minuto, mi vida, lo siento tanto. Es un contrato enorme, es por nuestro futuro, decía el mensaje de texto. Pasé la tarde y la noche sola, viendo cómo el sol se ponía desde nuestro balcón, comiendo pastel directamente del cartón mientras las velas que había comprado se consumían sin ser encendidas. Esa noche, mi mejor amiga, Isadora, una periodista de investigación con un olfato infalible para la mentira, vino a verme. No trajo regalos, trajo la verdad. Liana, tienes que despertar, me dijo, su tono inusualmente serio. No quiero ser yo quien te lo muestre, pero no puedo seguir viéndote así. Me mostró la pantalla de su teléfono. Era una foto discreta, tomada con un celular por uno de sus contactos. Ramiro, en un restaurante íntimo y caro de Polanco, almorzando. Reía a carcajadas, inclinándose sobre la mesa hacia una joven asistente de la oficina, una chica llamada Gala. Sus manos estaban entrelazadas sobre la mesa. La misma hora en que se suponía que estaba en su junta de último minuto. Mi corazón se rompió en un silencio helado. Cuando Ramiro llegó a casa esa noche, mucho después de la medianoche, traía consigo una caja de terciopelo con un collar de diamantes extravagantemente caro. Perdóname, mi amor. La junta se alargó, pero mira lo que te traje. Su sonrisa era perfecta, su disculpa fluida, su coartada impecable. No lo confronté. No tuve la fuerza. Estaba aterrorizada de que si tiraba de ese hilo, todo mi mundo se desmoronaría. Acepté el collar y dejé que me lo pusiera sobre la piel fría, una joya preciosa para cubrir una herida purulenta.
En ese momento, una parte de mí supo que lo nuestro estaba roto, que estaba viviendo una mentira. Pero me negué a aceptarlo. Me aferré a la esperanza, a la fachada, a los cimientos que yo misma había construido. Un destello de luz me devolvió bruscamente al presente. El reflector había encontrado su objetivo. En una mesa en el centro del salón, se levantaba una joven. Era ella. Gala. La chica de la foto. Y el reflector no la iluminaba sola. A su lado, Ramiro la tomaba de la mano, invitándola a subir al escenario con él. Y fue entonces cuando lo vi. El vestido de Gala, ceñido y elegante, no ocultaba nada. Revelaba la curva inconfundible y pronunciada de un embarazo avanzado. El Museo de mis heridas acababa de inaugurar su última y más devastadora exhibición. Y esta vez, la entrada era para todo el mundo. El tiempo pareció ralentizarse, estirándose como un chicle hasta casi romperse. Cada paso que Ramiro daba, con Gala de la mano, resonaba en el silencio sepulcral del salón. Sus zapatos de diseñador hacían un chasquido agudo sobre el mármol pulido, un sonido que se sentía obscenamente alto. Subieron al escenario, y él la colocó suavemente en el centro de atención, no como una igual, sino como si fuera un trofeo invaluable, una prueba tangible de su virilidad y su éxito. Gala, con sus 23 años y una belleza fresca y radiante, parecía nerviosa, pero también había un brillo de triunfo en sus ojos. Se aferraba al brazo de Ramiro, buscando su aprobación con cada mirada. Buscó mis ojos por un instante a través de la distancia, y en ellos no vi malicia, sino una especie de lástima condescendiente que me revolvió el estómago. Era la mirada de la ganadora hacia la perdedora. Mi suegra, Zuria, sentada en la mesa principal como una reina madre, aplaudió con una delicadeza estudiada. No había sorpresa en su rostro, solo una satisfacción mal disimulada. Siempre me había visto como una usurpadora, una mujer fría y ambiciosa que no era lo suficientemente buena para su genio hijo. Me había criticado por no darle un nieto, por enfocarme demasiado en el trabajo. Ahora entendía por qué. Ella no solo sabía, era cómplice. Su sonrisa era la bendición a esta traición. Ramiro levantó el micrófono, su sonrisa más amplia y brillante que nunca. El silencio de la sala era tan denso que podía sentirse. Sé que muchos se estarán preguntando, dijo, su voz resonando con una falsa solemnidad, como un actor en el tercer acto de una tragedia. Y no quiero que haya más secretos ni malentendidos en esta noche de celebración. Puso una mano protectora sobre el vientre de Gala, un gesto tan íntimo y público que sentí como si me hubieran abofeteado con un guante de hierro. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido inaudible. A mi lado, sentí a mi padre tensarse, su cuerpo convirtiéndose en una estatua de furia contenida. Su mano, que aún descansaba en mi hombro, se sentía como una garra. Gala y yo, continuó Ramiro, saboreando cada palabra, arrastrándolas para maximizar el impacto, estamos esperando un hijo. Un jadeo colectivo recorrió la sala, un sonido como el de una ola rompiendo en la distancia. Las cámaras de los fotógrafos de sociales, que hasta ahora habían estado capturando sonrisas y vestidos, se giraron frenéticamente hacia el escenario, sus flashes estallando como relámpagos en una tormenta de interior, inmortalizando mi humillación. Un varón, exclamó Ramiro con júbilo, levantando un puño al aire. Un heredero. Un heredero para continuar el imperio Vargas que yo he construido con mis propias manos. La mentira era tan descarada, tan monumental, que por un momento me pregunté si estaba viviendo una pesadilla, si me había quedado dormida en mi asiento. ¿Sus manos? Esas manos que yo había sostenido mientras le explicaba complejos cálculos estructurales. Esas manos que habían firmado contratos basados en diseños que salieron de mi mente. Él no había construido un imperio, se lo había encontrado servido en bandeja de plata. Y entonces, vino el golpe final. El que no estaba destinado a informar, sino a destruir. A aniquilarme. Ramiro giró la cabeza y sus ojos finalmente se encontraron con los míos. No había culpa en ellos, ni siquiera vergüenza. Solo había un frío desdén, un desafío. Era la mirada de un hombre que se libera de una carga.
Quiero agradecer a Liana, dijo, y la forma en que pronunció mi nombre lo convirtió en un susurro venenoso, por su apoyo inicial. La palabra inicial colgó en el aire, relegándome al papel de un simple trampolín, un peldaño en su escalera hacia la gloria. Redujo 5 años de mi vida, mi talento, mi amor y mi sacrificio a una nota a pie de página en la historia de su grandeza. Me convirtió en un buen amuleto de la suerte que ya no necesitaba. Pero es hora de mirar hacia adelante, proclamó, volviendo su atención a Gala y rodeándola con un brazo. Y este es mi verdadero futuro. Esta es mi verdadera familia. La frase fue una bala. No una que te mata al instante, sino una de esas que se fragmentan en tu interior, destrozando todo lentamente. Mi verdadera familia. Con esas 3 palabras, no solo me borró a mí, sino que insultó a mi padre, el hombre cuyo dinero y confianza habían hecho posible todo aquello. Humilló el apellido Castillo, el nombre que, en esta ciudad, pesaba mucho más que el suyo. Era un acto de guerra. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido ensordecedor en mis oídos. Vi rostros conocidos, socios de negocios, amigos de la familia, todos mirándome. Algunos con lástima, una lástima que quemaba más que el odio. Otros con una curiosidad morbosa, como si estuvieran viendo un accidente de coche a cámara lenta. Y algunos, los rivales de mi padre, con una sonrisa de pura satisfacción. Estaba desnuda en medio de la arena del Coliseo, y el emperador, mi propio esposo, acababa de dar la señal con el pulgar hacia abajo para que los leones me devoraran. Quería correr, gritar, vomitar. Pero mi cuerpo no respondía. Estaba congelada, una estatua de humillación. Podía sentir el pulso martillando en mis sienes, el sabor metálico del shock en mi boca. Vi a Ramiro inclinarse y besar a Gala en los labios, un beso largo y apasionado para sellar su declaración, para que no quedara duda de quién era la reina y quién la destronada. En ese momento, en la cima de mi desesperación, cuando creía que me rompería en 1000 pedazos, sentí la mano de mi padre sobre la mía. Su tacto no era suave ni compasivo. Era firme, duro, como el acero. No me miró. Sus ojos, 2 pedazos de obsidiana, estaban fijos en el escenario, observando la escena con una calma aterradora, analítica. Era la calma del depredador que ha visto a su presa cometer un error fatal y caer directamente en la trampa. El beso terminó y la multitud, sin saber cómo reaccionar, estalló en un aplauso vacilante y disperso. Era el sonido de la incomodidad, de la obligación social luchando contra el escándalo más jugoso del año. Ramiro, ajeno o indiferente a los matices, lo aceptó como una ovación. Levantó la mano de Gala, el conquistador presentando su botín de guerra al mundo. Mi mundo se había reducido a un túnel de visión. Solo podía verlos a ellos dos, un monumento a mi estupidez y a su traición. El dolor era tan agudo, tan físico, que me costaba respirar. Se sentía como si tuviera un bloque de hormigón en el pecho. Cada aplauso era como un golpe. Cada flash de las cámaras era una aguja clavándose en mi piel. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, luchando por salir, una presa a punto de reventar. Sabía que si una sola lágrima caía, me derrumbaría. Y eso era exactamente lo que Ramiro quería. Quería verme rota, humillada, vencida. Quería que mi colapso fuera el epílogo perfecto para su noche de triunfo, la prueba final de que él había ganado. Estaba a punto de ceder, a punto de girarme y huir, de concederle esa victoria, cuando la mano de mi padre apretó la mía con una fuerza que me ancló a la realidad. Su voz, un susurro tan bajo que apenas pude oírlo por encima del ruido, cortó a través de mi pánico como un bisturí de hielo. Sonríe, mi vida. Parpadeé, confundida. La orden era tan absurda, tan imposible en ese momento. ¿Sonreír? ¿Ahora? Era como pedirle a un náufrago que admirara la puesta de sol. No le des el gusto, continuó, sus ojos todavía fijos en el escenario. Había un filo en su voz, una frialdad que nunca antes le había escuchado. No era la voz de mi padre, era la voz de don Fidel Castillo, el hombre que había construido un imperio sobre las ruinas de sus competidores.
No dejes que te vea llorar. Levanta la cabeza. Eres una castillo. Y los castillos no se rompen en público. Era una orden, no una sugerencia. Con un esfuerzo sobrehumano, un acto de voluntad que requirió cada gramo de mi fuerza, moví los músculos de mi cara, obligándolos a formar una sonrisa. Se sentía como una máscara de yeso, frágil y antinatural, pero estaba allí. Respiré hondo, el aire temblando al entrar en mis pulmones. Y entonces, mi padre pronunció las palabras que cambiarían todo. Las palabras que transformaron mi dolor en un arma. Acaba de activar la cláusula 14b, susurró, casi para sí mismo, con un tono de sombría satisfacción. Luego se inclinó un poco más hacia mí. Actos contra la reputación y confianza fiduciaria. El contrato es muy claro, Liana. Humillar a mi hija en público, con mi dinero financiando el escenario, es la definición misma de traición. Hizo una pausa y su voz bajó aún más, convirtiéndose en una promesa mortal. Mañana, al amanecer, será un don nadie. La información tardó un segundo en procesarse en mi cerebro conmocionado. La cláusula 14b. Recordaba vagamente a mi padre insistiendo en añadir varias cláusulas de protección en el contrato de inversión inicial. Ramiro se había reído de ellas, llamándolas paranoias de viejo lobo de mar. Yo misma no les había prestado mucha atención, cegada por el amor. Confianza fiduciaria. La obligación de un socio de actuar en el mejor interés del otro. Actos contra la reputación. Cualquier acción que pudiera dañar el buen nombre de los inversores. Ramiro, en su arrogancia, en su prisa por declararse rey, acababa de hacer estallar ambas. Había humillado públicamente a la hija de su principal y único inversor significativo. Había traicionado su confianza de la manera más espectacular posible. Un interruptor se accionó dentro de mí. El calor de la humillación fue reemplazado por un frío glacial. El dolor no desapareció, pero se cristalizó, se transformó en una claridad afilada y peligrosa. Comencé a reevaluar cada recuerdo de mi museo de heridas bajo esta nueva luz. La firma del contrato no fue el inicio de una sociedad, fue la aceptación de un préstamo con condiciones draconianas. El robo de Corazón Verde no fue una omisión, fue un acto calculado de borrado. El collar de diamantes no fue una disculpa, fue un soborno para comprar mi silencio. Ya no era una víctima. Era la heredera de Fidel Castillo. La máscara de yeso en mi rostro se convirtió en una sonrisa genuina. No una sonrisa de felicidad, sino de poder. Una sonrisa que decía, no tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Enderecé la espalda. Levanté la barbilla. Miré directamente al escenario, y por primera vez esa noche, mis ojos se encontraron con los de Ramiro. Él esperaba ver lágrimas, desesperación. En cambio, vio mi sonrisa. Vio la calma. Vio el desafío. Su propia sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Una sombra de confusión cruzó su rostro. No entendía mi reacción. Su cerebro, tan rápido para la traición, era demasiado lento para comprender la magnitud de su error. Y en su confusión, vi el primer destello de su caída, la primera grieta en su falso imperio. El juego había cambiado. Ya no se trataba de un drama familiar. Se había convertido en una ejecución corporativa. Y yo, la esposa silenciosa y abnegada, estaba a punto de convertirme en la verdugo. Mi padre me soltó la mano. Vámonos, dijo en voz baja. Tenemos una llamada que hacer. Y tú tienes un imperio que reclamar. Asentí. Juntos, mi padre y yo comenzamos a caminar hacia la salida, con la cabeza en alto, moviéndonos a través de la multitud que se abría a nuestro paso como las aguas del Mar Rojo. No miré atrás. Sabía que la fiesta de Ramiro, su gran celebración de la victoria, acababa de terminar. Lo que él no sabía todavía era que la noche apenas comenzaba. Y al final de ella, no quedaría nada de su recién proclamado imperio. Solo las cenizas de su arrogancia. Atravesar el salón fue como caminar a través de un campo de minas sociales. Las miradas nos seguían,
los murmullos se apagaban a nuestro paso y volvían a encenderse en cuanto los dejábamos atrás. Mantuve mi sonrisa en su lugar, un escudo contra la curiosidad y la lástima. Mi padre caminaba a mi lado, su presencia era una muralla inexpugnable. Cuando pasamos junto a la mesa principal, donde mi suegra Zuria celebraba con sus amigas, nuestros caminos se cruzaron inevitablemente con Ramiro y Gala, que bajaban del escenario para recibir las felicitaciones. Ramiro me vio y su expresión se endureció, claramente desconcertado y un poco irritado por mi compostura. ¿Ya te vas, Liana?, preguntó, su tono con un matiz de burla. ¿Tan pronto? La fiesta apenas comienza. Deberías quedarte para el brindis por el futuro heredero. Me detuve. Me giré lentamente para enfrentarlo. Mi padre se detuvo a mi lado, un guardián silencioso. Miré a Ramiro, luego a Gala, que se aferraba a su brazo como si temiera que yo fuera a atacarla. Al contrario, Ramiro, dije, mi voz sorprendentemente firme y clara, sin un ápice de temblor. La fiesta acaba de volverse mucho más interesante. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Felicidades a los dos. Mi mirada se posó en el vientre de Gala. Espero que estén listos para el futuro que acaban de elegir. Porque las elecciones, especialmente las que se hacen en público, tienen consecuencias. Y las consecuencias, a veces, llegan más rápido de lo que uno espera. No esperé una respuesta. Le di una última sonrisa, una que no llegó a mis ojos, y continué mi camino. Detrás de mí, sentí el peso de su confusión. Mi reacción no encajaba en su guión. Él esperaba un melodrama, y yo le estaba dando un thriller corporativo. Una vez fuera del salón, en el silencioso y frío corredor del hotel, la sonrisa finalmente se desvaneció de mi rostro. El primer temblor recorrió mi cuerpo, una reacción tardía al shock. Mi padre me guió hacia un ascensor privado. Dentro de la caja de metal y espejos, vi mi reflejo, una mujer pálida con los ojos demasiado brillantes, pero con la espalda recta. Lo hiciste bien, hija, dijo mi padre, rompiendo el silencio. Demostraste de que estás hecha. No me siento fuerte, papá, confesé, mi voz finalmente quebrándose un poco. Siento como si me hubieran arrancado el corazón. Lo sé, dijo él, y por primera vez, su voz contenía una nota de vulnerabilidad. La fuerza no es no sentir dolor, Liana. Es saber qué hacer con él. Y ahora mismo, vamos a transformar ese dolor en acción. El ascensor llegó al estacionamiento subterráneo. Nuestro chofer ya nos esperaba junto al sedán negro. En cuanto las puertas se cerraron, aislándonos del mundo, mi padre sacó su teléfono. No marcó un número, pulsó un contacto preestablecido. Bravo, dijo sin preámbulos. La voz del otro lado, perteneciente al licenciado Bravo, nuestro legendario y temido jefe de abogados, sonó nítida y profesional. Señor. Inicia el protocolo, tierra arrasada, ordenó mi padre. Su voz era tranquila, pero tenía el peso de una sentencia de muerte. Mañana a las 8 en punto. Quiero todo ejecutado simultáneamente. Congelación de activos, notificación al banco, comunicado de prensa. Sin piedad, ¿entendido? Entendido, don Fidel. A las 8 en punto, respondió Bravo sin dudar. Mi padre colgó. Se reclinó en el asiento de cuero y exhaló lentamente. Se giró hacia mí, y por primera vez, vi una grieta en su armadura. Vi el dolor de un padre. La cláusula, comenzó, su voz más suave ahora. No era solo para proteger mi dinero, hija. Fue un error mío. Yo te animé a casarte con él. Vi su ambición y pensé que, con tu talento, seríais imparables. Subestimé su ego y sobreestimé su carácter. Hizo una pausa, y su voz se llenó de un arrepentimiento que me conmovió. Esa cláusula era mi red de seguridad. No para la empresa, sino para ti. Una forma de enmendar mi propio error de juicio si alguna vez te fallaba. Y te fallé, Liana. Te pido perdón por eso. Sus palabras me golpearon más fuerte que la traición de Ramiro.
En su confesión, vi un amor tan profundo, tan protector, que las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente comenzaron a brotar. No eran lágrimas de humillación, sino de una extraña y abrumadora gratitud. No estaba sola. Nunca lo había estado. Me acurruqué a su lado, y él me rodeó con su brazo. Lloré en silencio mientras el coche se deslizaba por las calles iluminadas de la Ciudad de México, dejando atrás el hotel, la fiesta y los restos de mi antigua vida. La tormenta aún no había estallado, pero los vientos ya estaban cambiando. Y yo estaba en el ojo del huracán, tranquila, sabiendo que al amanecer, desataríamos un infierno. Ramiro se despertó con el sol de la mañana bañando el lujoso penthouse que ahora compartía con Gala. Se sentía invencible, eufórico. La noche anterior había sido su coronación. Se había librado de la sombra de los Castillo, había humillado públicamente a Liana y había presentado a su verdadera familia al mundo. La extraña calma de Liana al irse lo había inquietado por un momento, pero lo atribuyó al shock. ¿Qué podía hacer ella? Nada. Él tenía el control. Se sirvió un café, contemplando la ciudad a sus pies desde el ventanal panorámico. Era el rey de su propio universo. A las 8 de la mañana en punto, su teléfono vibró sobre la encimera de mármol. Era una notificación de correo electrónico. La vio de reojo, esperando que fuera otra felicitación. Oficina del licenciado Horacio Bravo asunto, ejecución inmediata, cláusula 14b, contrato de inversión fiduciaria. Con una punzada de irritación, abrió el correo. El lenguaje era denso, legal, pero el mensaje era brutalmente claro. Un PDF adjunto detallaba cómo sus acciones públicas de la noche anterior constituían una violación flagrante de las cláusulas de depravación moral y traición a la confianza fiduciaria. En consecuencia, y con efecto inmediato, todas las cuentas bancarias de Vargas Innovaciones quedaban congeladas por orden del accionista mayoritario. Peor aún, según los términos del contrato que él había firmado sin leer con detenimiento 5 años atrás, don Fidel Castillo estaba ejerciendo su derecho a asumir el control administrativo y accionario del 70% de la compañía para proteger la integridad de su inversión. El café se le derramó de las manos, el líquido oscuro salpicando el impecable suelo de mármol blanco. Se quedó mirando la pantalla, incrédulo. ¿Qué es esto? No pueden hacer esto, balbuceó, releyendo las palabras una y otra vez, como si eso pudiera cambiar su significado. A las 8:15 de la mañana, mientras intentaba desesperadamente llamar a su propio abogado, cuyo teléfono iba directamente al buzón de voz, su teléfono volvió a sonar. Era el director de su banco. Señor Vargas, lamento informarle, dijo el banquero con una frialdad profesional, que debido a la reestructuración de control en su empresa, notificada esta mañana por los representantes legales del señor Castillo, el préstamo de 100 millones de pesos que solicitó hace 3 meses, utilizando sus acciones como garantía, ha entrado en impago técnico. Las acciones que usó como colateral ya no le pertenecen. El banco exige el reembolso total e inmediato de la suma. Al ser un préstamo garantizado personalmente, ahora es una deuda a su nombre. 100 millones. Un préstamo secreto que había tomado para financiar un estilo de vida extravagante y algunas inversiones personales desastrosas. Un préstamo que Liana no conocía. El pánico comenzó a ahogarlo, una marea helada subiendo por su pecho. Colgó el teléfono, su respiración agitada. Gala salió de la habitación, envuelta en una bata de seda, bostezando. ¿Qué pasa, mi amor? Pareces pálido. ¿Malas noticias? No pudo responder. A las 8:30 de la mañana, el golpe final llegó, no a su teléfono, sino a todas las pantallas del país. Gala soltó un grito ahogado, señalando la tablet sobre la mesa. La portada del principal diario financiero en línea de México mostraba una foto suya y de Ramiro en el escenario, sonriendo, junto a un titular devastador. El Imperio Vargas, cimientos de traición, ladrillos de engaño. El artículo, firmado por mi amiga Isadora, era una obra maestra de la demolición periodística. Citaba fuentes internas de alto nivel, que revelaban la verdad detrás del éxito de la compañía. Detallaba, con una precisión quirúrgica,
como el diseño del revolucionario, Corazón Verde, era en realidad la tesis universitaria de Liana Castillo. Incluía testimonios anónimos de ingenieros que afirmaban que, sin la señora Castillo, la mitad de nuestros edificios se habrían derrumbado en la fase de planificación. Pintaba un retrato de Ramiro no como un genio visionario, sino como un vendedor carismático que se había apropiado del talento de su esposa. En menos de 30 minutos, su reputación, su imagen cuidadosamente construida, se había reducido a cenizas. Ya no era el joven prodigio, era un fraude, un estafador, un hombre que le robó a su propia esposa. Ramiro se quedó mirando la tablet, su rostro una máscara de horror. El teléfono no dejaba de sonar, socios, inversores, periodistas. Cada llamada era una nueva estaca en el corazón de su carrera. Vio cómo las notificaciones de noticias aparecían una tras otra. Acciones de proveedores de Vargas Innovaciones en picada. Inversores exigen investigación por fraude. El escándalo Vargas sacude al sector inmobiliario. Gala lo miraba, el pánico reflejado en sus ojos. Ramiro, ¿qué está pasando? Dijiste que lo tenías todo controlado. Dijiste que seríamos una familia, que tu hijo tendría un imperio. Su voz temblaba, la confianza de la noche anterior evaporada. Pero él ya no la escuchaba. Corrió hacia el dormitorio, se vistió con torpeza, sus manos temblaban tanto que apenas podía abrocharse la camisa. Solo había un lugar al que podía ir. Un lugar donde podía arreglar esto. O al menos, eso creía él. Salió del penthouse como una exhalación, dejando a Gala sola en medio del naufragio de sus promesas. Corrió hacia las oficinas de Vargas Innovaciones, el edificio que llevaba su nombre, el símbolo de su poder. Corrió a reclamar su reino, sin darse cuenta de que el reino ya no le pertenecía. La puerta de cristal del vestíbulo del edificio, Vargas Innovaciones, se deslizó para recibir a su fundador, pero el ambiente en el interior era gélido e irreconocible. Los empleados que normalmente lo habrían saludado con una sonrisa respetuosa, ahora lo miraban con una mezcla de miedo y desprecio, susurrando entre ellos mientras leían las noticias en sus teléfonos. Pero lo más alarmante eran los hombres de traje oscuro y gesto impasible apostados en puntos estratégicos. Eran los guardias de seguridad personales de mi padre. Su presencia era una declaración silenciosa, la guardia había cambiado. ¿Qué hacen ustedes aquí? Fuera de mi edificio, gritó Ramiro a uno de ellos, pero el hombre ni siquiera parpadeó. Ignorando a todos, corrió hacia el ascensor privado que llevaba a la suite ejecutiva. Cuando las puertas se abrieron en el último piso, el corazón se le heló. La puerta de caoba de lo que él consideraba su oficina estaba abierta. Y sentada detrás de su escritorio, examinando con calma un juego de planos, estaba yo. Me había tomado mi tiempo esa mañana. Elegí un traje sastre de un color rojo intenso, el color del poder y la sangre. Mi cabello estaba recogido en un moño impecable. No había rastro de la mujer rota de la noche anterior. En su lugar, estaba Liana Castillo, la presidenta en funciones de Castillo Legado, el nuevo nombre provisional que mi padre y yo habíamos decidido para la compañía. Levanté la vista lentamente cuando él irrumpió en la oficina, sin aliento y con los ojos desorbitados. Ramiro, dije, mi voz tranquila y nivelada. No esperaba verte. Pensé que estarías ocupado haciendo las maletas. ¿Qué has hecho?, gritó, su rostro congestionado por la furia y el pánico. Esta es mi empresa. Mi nombre está en la pared. Tú no eres nadie aquí. Tu nombre es solo una marca, respondí, poniéndome de pie y rodeando el escritorio. Y las marcas se pueden cambiar. Especialmente cuando están manchadas por el fraude y el escándalo. Señalé los planos sobre la mesa. ¿Reconoces esto? Es el diseño original de Corazón Verde. Mi tesis. El alma de esta compañía. Un alma que intentaste robar. Él pasó de la furia a la súplica en un instante, una transición patética. Liana, por favor. Cometí un error. Estaba presionado, confundido. Podemos arreglarlo. Despide a esa chica, lo que sea, pero no me hagas esto.
Es el trabajo de mi vida. Lo construí de la nada. ¿De la nada? Me reí, un sonido sin alegría, cortante. No, Ramiro. Lo construiste sobre 50 millones de pesos de mi padre. Lo construiste sobre mis diseños, mis noches sin dormir, mi talento. Tu trabajo era vender. Mi trabajo era crear. Y parece que sobreestimaste el valor de tu contribución. Caminé hacia la mesa de centro, donde un sobre del banco lo esperaba. Se lo deslicé. Y hablando de sobreestimar. Abrió el sobre con manos temblorosas. Era la notificación formal de su deuda personal de 100 millones de pesos. Su rostro perdió el último rastro de color. No solo me traicionaste como tu esposa, Ramiro, dije, mi voz ahora tan fría como el acero. También traicionaste a esta compañía como su líder. Usaste sus activos para garantizar tus deudas personales, pusiste en riesgo a cada empleado de este edificio por tu ego. No eres un visionario. Eres un pésimo hombre de negocios y un parásito. Finalmente se rompió. Se desplomó en una de las sillas frente al escritorio, su cuerpo sacudido por sollozos secos y desesperados. Lo he perdido todo, gimió, su rostro entre las manos. Todo. Lo observé por un momento, sin sentir lástima, solo un vacío inmenso. El hombre por el que había sacrificado tanto se había reducido a esto, un niño asustado llorando por sus juguetes rotos. No, Ramiro, dije, caminando hacia la puerta. No lo has perdido. Simplemente se te ha devuelto todo lo que no era tuyo para empezar. Llamé a los 2 guardias que esperaban fuera. El señor Vargas ha terminado aquí. Por favor, acompáñenlo fuera del edificio. Mientras se lo llevaban, un hombre roto y derrotado, no sentí el triunfo que había imaginado. No había satisfacción en su destrucción. Solo había la cruda y silenciosa confirmación de que había tomado la decisión correcta. Había amputado la parte enferma para salvar el cuerpo. Y ahora, el trabajo de reconstrucción, mi verdadero trabajo, apenas comenzaba. Un año después. El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales de un auditorio lleno de jóvenes rostros expectantes. La empresa, ahora oficialmente rebautizada como Castillo Legado, había florecido bajo mi dirección. Nos habíamos convertido en pioneros de la arquitectura sustentable, fieles a la visión original de Corazón Verde, y habíamos ganado contratos que Ramiro solo habría soñado. Su nombre era ahora un eco lejano en los pasillos de la industria, una historia de advertencia sobre la arrogancia y la traición. Ese día, estaba en el escenario inaugurando la primera beca de la Fundación Liana Castillo, una iniciativa de la empresa para apoyar a jóvenes arquitectas y urbanistas en México. Mi padre y mi madre, cuya recuperación había sido notable, me observaban desde la primera fila, sus rostros llenos de un orgullo sereno. El divorcio se había finalizado sin más incidentes. Ramiro había desaparecido de la vida pública. Escuché rumores de que vivía en otra ciudad, luchando por empezar de cero en un trabajo modesto. Gala me había enviado una única carta, escrita a mano, llena de disculpas y arrepentimiento. Contaba que había tenido a su hijo y que ahora entendía el verdadero significado de construir un futuro. Nunca respondí. Su camino ya no era el mío. Al terminar mi discurso, una sensación de paz me invadió. No era la euforia de la venganza, sino la profunda satisfacción de haber reclamado mi historia, mi trabajo y mi identidad. Había transformado las ruinas de una traición en los cimientos de un nuevo legado, uno construido sobre la integridad y el talento. Me acerqué al borde del escenario, mirando a la audiencia, a todas esas mujeres jóvenes con sueños en los ojos, y decidí terminar mi historia con una última reflexión, una pregunta para todos los que habían seguido mi viaje. Mucha gente me ha dicho que fui implacable, que destruí a un hombre, dije, mi voz resonando con una calma ganada a pulso. Otros dicen que simplemente reclamé lo que era mío. Hoy, parada aquí, dueña de mi futuro y de mi legado, a veces todavía me pregunto. Hice una pausa, dejando que la pregunta flotara en el aire, invitando a la introspección. ¿Hice lo correcto al quitarle absolutamente todo, o debí mostrar un poco de piedad por el hombre que alguna vez amé?
¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?